Pues buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Para mí es un gusto, un privilegio, un placer estar con ustedes y una responsabilidad. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder ayudarles, servirles en lo que podamos. Venimos desde Jalapa con mucho gusto, desde la iglesia, la verdad que permanece. Mi esposita que está ahí atrás con mi hija. Tenemos 5 años de casados, así que somos bebés en ese sentido. Nuestra hija tiene 4 años. Tenemos 5, ¿verdad, amor? ¿En este año cumplimos 6? Ajá, en este año cumplimos 6. Y mi hijita tiene 4 años, ya las van a ir conociendo poco a poco. Entonces, y también venimos con mi cuñado Gamaliel. No vino a venir su esposa, pero bueno, estamos muy contentos, hermanos, y estamos orando de que este tiempo Dios lo use para a ustedes edificarlos y nosotros también ser edificados a través de ustedes, ¿vale? Bien, en esta escuela dominical vamos a empezar con una serie de enseñanzas que tienen que ver con este gran tema que tienen en pantalla, la eclesiología. ¿Alguna vez alguien ha escuchado este término, esta palabra? ¿Sabe qué significa? Me gustaría, como es una escuela dominical, me gustaría interacción, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir qué piensa que es la eclesiología o sabe de qué es la eclesiología? ¿Alguien? Todo lo relacionado a la iglesia. Ok, todo lo relacionado a la iglesia, muy bien. Hace tiempo yo había escuchado un chiste de unos hermanos que habían ido a una misión y empezaban a hablar acerca de soteriología, de eclesiología, de amarteología, y una ancianita de la iglesia terminó hablando con el pastor y le dijo: oiga, yo creo que estoy enferma de todo lo que usted dijo. Todas son enfermedades, ¿verdad? Estas palabras a veces son complicadas, pero realmente tienen un significado muy valioso para nosotros, y es lo que la hermanita nos dijo. Acompáñenme a iniciar primeramente con una oración para comenzar este tiempo, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das en esta escuela dominical. Te pido que bendigas aquí a tus hijos en la iglesia en Cardel, Señor, y que nos edifiques a todos a través de este tema, Señor, en este curso que iniciamos de la eclesiología, Padre. Muchas gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la eclesiología, voy a ponerles una definición en pantalla, en la siguiente diapositiva. La eclesiología no es una enfermedad, sino, como dijo nuestra hermana, es el estudio o reflexión de lo que se ha revelado en la Biblia acerca de lo que es la iglesia. Es el estudio o reflexión de lo que encontramos en las Escrituras acerca de lo que es la iglesia, su naturaleza, su origen, su propósito, su misión. Y solamente nos vamos a enfocar a lo que la Biblia nos enseña, porque este tema también abarca la historia de la iglesia, las herejías, la apologética y un montón de cosas. Pero en este curso nos vamos a enfocar mucho más en lo que la Biblia enseña respecto a la iglesia. Bien, antes de empezar con muchos temas que vamos a ver en todo este curso, me gustaría hacerles la siguiente pregunta en la diapositiva que sigue. Pregunta, hermanos, de reflexión. ¿Es importante conocer y estudiar la eclesiología? Ya vimos la definición. ¿Por qué sí? ¿Por qué no es importante estudiarla? ¿Alguien quisiera comentar? Bresita, tú levantaste la mano. ¿Alguien, hermanitos? ¿Por qué es importante lo que vamos a ver ahorita? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Yo creo que es muy importante estudiar, porque es el conocimiento del manejo dentro de una iglesia, de los miembros, y es el servicio que se puede dar también a los nuevos creyentes de la imagen, de cierta manera. Ok. Realmente la base del estudio de la Biblia. Así es, sin duda, lo que la hermana dijo acerca de esta interacción, de cómo debemos de comportarnos en la iglesia, es muy importante. Eso es parte de lo que es la eclesiología, pero en cierta forma, en una respuesta muy básica, la eclesiología es importante porque en la Biblia la tenemos, porque es la revelación de Dios. Dios dijo, es importante que les mencione a mis hijos acerca de lo que es la iglesia, añadiendo lo que la hermanita dijo. Vamos a ver un texto para mirar un poquito acerca de la eclesiología. Mateo 28, 19 al 20. Ahí está en sus pantallas. Mateo 28, 19 al 20. Este es Jesús hablándole a la naciente o la que estaba empezando a crearse, la iglesia. Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjense que Jesús, al ser el Hijo de Dios, al ser Dios encarnado, parte de la comisión que les encargó a los discípulos de hacer discípulos es que les enseñen a guardar todas las cosas que os he mandado. La intención de Jesús es de que ustedes comuniquen a los demás lo que yo les he enseñado. Y Jesús también nos enseñó acerca de la iglesia. Así que parte de la misión de nosotros, unos con otros, es recordarnos unos con otros lo que Jesús nos ha dicho respecto a la iglesia. Por eso es que es importante la eclesiología, no solamente como un estudio de una materia de seminario o instituto, no solamente como saber cómo comportarnos en la iglesia, que es importante, sino porque para Dios es importante que lo conozcamos, el tema de la eclesiología. Fíjense este conteo de palabras en la siguiente diapositiva. Al menos la palabra iglesia, tal cual aparece como iglesia, aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. 108 veces en el Nuevo Testamento. Eso nos habla de una relevancia o una importancia de lo que es la iglesia. Así que en principio, ¿por qué es importante estudiar la eclesiología? Porque a Dios le importa. Porque Jesús nos enseñó que les enseñemos a los demás lo que Él nos ha enseñado. Porque en la Biblia vemos el testimonio de que el tema de la iglesia es muy importante para nosotros. Aparece al menos 108 veces, sin hacer referencia a los sinónimos, alusiones de lo que significa la iglesia. Así que, hermanos, estamos en un tema muy importante y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que ustedes se enfocaran en este tema de que es importante, hermanos. No es algo secundario, no es algo como de académico solamente, sino es algo que Dios ha dejado para nosotros, para ti, para mí. Bien, ahora, ¿cuáles serían, hermanos, algunas problemáticas de no estudiar la eclesiología? Les voy a poner una frase ahí en pantalla. Porque una mala eclesiología produce una iglesia deformada. Si la iglesia no sabe lo que es ser iglesia, en todo el ámbito de lo que significa ser iglesia, la iglesia va a estar enferma, va a estar deformada en muchas cosas, no va a ser lo que la Biblia enseña de lo que es una iglesia. Hermanos, ustedes menciónenme algunos ejemplos de los problemas que existe a causa de no entender correctamente la eclesiología. ¿Qué problemas podemos enfrentarnos nosotros? Mala doctrina. Una mala doctrina, ¿ok? ¿Algo más? También en cómo llevar a cabo una disciplina. La disciplina de la iglesia, hermanos, es muy, muy, muy importante. La disciplina que se trata en la iglesia. Les voy a mencionar algunas de estas cosas, de los problemas que hay. Por ejemplo, hay iglesias, no digo que esta sea la iglesia, hay iglesias donde los integrantes de la congregación ven al pastor como el jefe, como aquel que no se le puede cuestionar nada. Todo lo que dice él, tenemos que hacerlo porque él es el pastor de la iglesia. Eso es una mala eclesiología. Y vemos eso en muchas iglesias. Otro problema, hermanos. La idea de algunos integrantes de la congregación, donde ellos piensan que ser iglesia solamente es venir y sentarse, como ahorita estamos nosotros, escuchar, quizás servir, quizás participar en algo de la iglesia y esperar hasta el próximo día de reunión en la iglesia. Eso es una incorrecta manera de ver lo que es la iglesia, la eclesiología. Otra cosa más. Algunas iglesias enfatizan muchísimo en que si tú tienes alguna clase de dones especiales, tú eres un miembro de iglesia de mayor categoría y de mayor valor. ¿Lo han escuchado eso en algún momento? ¿O lo han experimentado? Es que mi hermano es muy bueno para enseñar. Mi hermano tiene un estatus de espiritualidad mayor que yo, que me falta un pie, como en nuestra iglesia. Hay un hermano que no tiene, le falta un piecito, y no le hace menor que el que está enseñando. Entonces, este tipo de concepciones, hermanos, son problemas que surgen de una eclesiología equivocada, incorrecta, deformada. Como decía nuestra hermana, personas en la iglesia donde ante los pecados de sus líderes prefieren simplemente callarse porque es el líder.
porque es el pastor. Y no me puedo acercar yo con él y decirle, mi hermano, lo que estás haciendo es un pecado. Hermanos, podemos seguir citando muchos problemas que hay al no tener un conocimiento adecuado y práctico de lo que es la iglesia. Ya hablamos de temas quizás un poquito periféricos, pero este tema, hermanos, en otras iglesias son temas de muerte para otras personas, temas de depresión para otras personas, donde se sienten menos, donde estén no amadas, donde se sienten como en un tipo de dictadura sin que ellos lo entiendan así. Y hermanos, eso es sumamente peligroso. Por lo tanto, hermanos, necesitamos volver nuestros pasos a tener un adecuado conocimiento y entendimiento de lo que es la eclesiología. Y no solamente algo como teórico, sino algo de cómo eso afecta a mi vida. Cómo luce una persona que entiende adecuadamente lo que significa la iglesia. Vamos a ir poco a poco mirando todos estos temas, hermanos. El día de hoy solamente estamos viendo como una introducción a este gran tema de la eclesiología. Así que la eclesiología importa, porque Dios lo ha dicho. Importa para no caer en ciertos problemas de deformación de lo que es la iglesia. Entonces miremos la siguiente pregunta, y ustedes me gustaría que también la respondieran. Debido a esto, ¿qué libros del Nuevo Testamento nos enseñan un poquito más o con mucha abundancia o énfasis respecto a la eclesiología, acerca de lo que es la iglesia? ¿Qué libros ustedes han leído en la Biblia que dicen, creo que aquí tocan muchos temas acerca de lo que es la iglesia? ¿Qué libros serían, hermanos? ¿Alguna idea? Hechos. ¿Cuál hermano? ¿Cuál es la carta del apóstol? Timoteo. Hechos. Santiago. Ok. ¿Cuál, perdón? Colosenses también, que lo vamos a estudiar. Muy bien. Yo aquí les menciono algunos que son como los básicos. Libros que nos enseñan de la eclesiología. Hechos, hermanos, es por preeminencia el más importante. No en cuanto a la teología o la doctrina, sino en cuanto a la práctica. ¿Cómo es que lucía en la práctica la eclesiología en los primeros cristianos? Que obviamente tuvieron sus problemas, y lo vamos a ir viendo en algunas otras ocasiones. El libro de Primera de Corintios, que surge precisamente de, tenemos problemas en la iglesia, Pablo, ayúdanos. Y Pablo nos enseña cómo resolver algunos problemas importantes en la iglesia. Primera Timoteo, Efesios, son algunos de los libros, hermanos, que nos pueden ayudar a nosotros a entender lo que significa ser iglesia, hacer iglesia. Y quiero recordar uno de estos pasajes. Vayan conmigo, por ejemplo, a Primera de Timoteo 3:14 al 15. Primera de Timoteo 3:14 al 15. Miren qué es lo que dice Pablo a este discípulo joven, Timoteo, que lo dejó como encargado, como pastor en la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo 3:14 al 15 dice esto Pablo a Timoteo. Timoteo, esta carta te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a su discípulo amado, hijo en la fe, Timoteo, muchas cosas en la carta de Primera de Timoteo. Y parte de la motivación de Pablo al escribirle a Timoteo, conforme a este pasaje, ¿cuál es? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es la casa de Dios, Timoteo. No estás en tu casa, no estás en la casa de otro hermano, sino es en la congregación de los santos, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que vemos, hermanos, que parte de la intención de Pablo con Primera de Timoteo es que Timoteo sepa cómo debe de conducirse, enseñar, cómo debe de corregir, cómo debe de instruir, cómo debe de hacer moldear su vida con la enseñanza que Pablo está mostrando en Primera de Timoteo. Y así como te encargo, así enseña a los demás. Así como te estoy diciendo a ti, así déalo a los demás. Entonces, hermanos, este Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
guió el Espíritu Santo a escribir esta carta para nosotros, para Timoteo, para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nacimos de nuevo, Dios no solamente nos dejó como de, ahí hagan lo que ustedes quieran, sino nos está diciendo, ahora que están en este mundo mío, el mundo del amor, del Espíritu, les voy a enseñar cómo deben de ahora conducirse, caminar, andar, cosa que antes no sabíamos, hermanos, ni entendíamos. Bien, hasta aquí, hermanos, alguna observación, pregunta, comentario, duda, lo que sea, ¿no? Todo está aquí, está tranquilo, hermanos, vamos a ir avanzando poco a poco. Miremos un poquito acerca de lo que vamos a estar viendo en este pequeño curso. Ese es el temario, hermanos, que queremos compartirles a ustedes. Aquí está todo el temario. Si no lo pueden apuntar todo, no se preocupen, yo les voy a dejar las diapositivas y los vamos a ir viendo poco a poco. Este es el temario panorámico general de la eclesiología. El próximo domingo vamos a empezar acerca con la definición de lo que es la iglesia. Después vamos a pasar al fundamento de la iglesia, la misión de la iglesia, la membresía de la iglesia, la interacción unos con otros en la iglesia, los conflictos en la iglesia, cómo tenemos que resolverlos, cómo tenemos que afrontarlos, el cuidado de la iglesia o la disciplina del Señor, o como también se conoce la disciplina de la iglesia. El octavo punto, el destino final de la iglesia. Y al final vamos a tocar algunos temas diversos de repaso y de preguntas en las que ustedes pueden preguntar alguna cosa que no se haya comentado en todo lo que abordamos. ¿Sale? Entonces, apenas estamos empezando, hermanitos. Esta es la introducción. Todavía no hemos tocado temas de lo que es la iglesia, pero esa es la introducción. Si ven, esto es muy extenso y realmente no vamos a abordar mucho de lo que quisiéramos abordar. En la iglesia, en Jalapa, la parte de la membresía de la iglesia la abordamos en 7 sesiones y aquí solamente la vamos a abordar en una sesión. Entonces, hermanos, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Pero esperamos que sea de bendición para ustedes y para nosotros. Y esta es nuestra oración, hermanos, que ustedes y nosotros siempre recordemos el valor de lo que es la iglesia y saber cómo debemos comportarnos en la iglesia. Bien, visto este punto, yo sí quiero compartirles algo importante de la iglesia. Pregunta en la siguiente diapositiva. Esta es una pregunta un poquito capciosa, ¿Dónde comienza o inicia el estudio de la eclesiología? ¿Dónde inicia? ¿Dónde comienza? ¿Desde dónde se parte a estudiar el tema de la eclesiología? ¿Hermanos? Ok, partiendo del libro de Hechos. Ok. Sí, está hablando de dónde se parte en la Biblia, ¿no? Ajá, o sea, usted lo mencionó de dónde se encuentra un poquito más, ¿no? Me imagino. Ajá, mi pregunta va un poquito más para allá, pero está bien, hermano. Está bien. Normalmente, hermanos, en los estudios de eclesiología se empieza a abordar el tema de la iglesia en sí misma. Por ejemplo, de Hechos, estudiando cómo es que la iglesia luce. ¿Qué significa la iglesia? Pero yo quiero, hermanos, que demos un paso hacia atrás acerca de dónde inicia nuestra eclesiología. Porque en seminarios, en institutos, siempre comienza con este punto, pero realmente la iglesia inicia en la mente de Dios, en el plan de Dios, en Dios mismo, como Dios el originador, el creador, el proveedor, el sustentador, el fundador. Entonces, hermanos, la iglesia comienza con una reflexión de inicio acerca del creador de la iglesia. Hablamos mucho de la iglesia, pero demos un paso atrás y recordemos el creador de la iglesia, del diseñador de la iglesia, de cómo es aquel que decidió hacer algo y llamarlo mi iglesia. Llegaremos al momento donde, después de pasar esta reflexión, empezaremos a ver qué es la iglesia en sí mismo. Pero antes de empezar a estudiar la eclesiología, debemos recordar esto: se trata de Dios, de un diseño de Dios,
de una creación de Dios, de algo que Dios le llama mi iglesia. Fíjense este pasaje en pantalla, en la siguiente diapositiva. Este texto dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo estas palabras? Y si lo vemos en el contexto que Jesús dijo estas palabras, Jesús no tenía en mente hablar acerca de la iglesia. Jesús empezó a preguntar: ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y Pedro contesta. O sea que la definición de mi iglesia está en un contexto donde Jesús quiere ayudarles a entender quién es Jesús. No qué es la iglesia, sino quién es Jesús. Por lo tanto, hermanos, Jesús nos ayuda a ver que se trata en principio de recordarnos que la iglesia se trata de Dios como el originador, de que es su iglesia, es su creación, es su diseño, es su plan. Jesús fue quien dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo es este Jesús? Se le describe a Jesús como el verbo de vida, como aquel que en las manos de él está la iglesia, la sostiene. Este mismo Jesús también ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Este mismo Jesús que dijo: mía es la iglesia, también ha dicho: no los voy a dejar huérfanos. Este mismo Jesús que dijo: mía es la iglesia, también dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mismo Jesús que dijo: mía es la iglesia, dijo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Este mismo Jesús que dijo: mía es la iglesia, dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Este Jesucristo, Dios mismo encarnado, que dijo: mía es la iglesia, es quien está diciendo: yo la edificaré, yo voy a construirla. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo voy a construir mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia. Hermanos, antes de siquiera pensar cómo debemos de conducirnos en la iglesia, tenemos que recordar: es Dios quien sostiene la iglesia. Este Dios poderoso, grande, majestuoso, maravilloso, este Jesucristo quien dijo: no voy a dejarlos solos, voy a estar con ustedes, es quien está en la iglesia, es quien sostiene la iglesia. La eclesiología, hermanos, entonces, no inicia con nuestras buenas intenciones de reunirnos domingo a domingo o entre semana, que ese es bueno, sino inicia recordando que se trata de Dios, de su diseño, de su propósito. La iglesia no empezó en nuestra mente ni en este punto, sino en el plan eterno de Dios. Veamos un texto: Efesios 1:3 al 6. Efesios 1:3 al 6. Dice el apóstol Pablo en esta carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo nos lleva en esta carta de Efesios hacia una visión de lo eterno. En Pablo nos escribe que Dios nos bendijo con toda bendición y que nos escogió antes de la fundación del mundo. Todo este plan, toda esta actitud de Dios del Padre, toda esta actividad del Dios del Padre fue diseñada en la eternidad, antes de que tú y yo existiéramos. Ahora, noten estas expresiones, estas palabras de pluralidad, de que no dice y me bendijo, que no dice y me escogió, sino que dice nos bendijo, nos escogió para que fuésemos, plural, habiéndonos adoptados, nos hizo. Todos estos plurales, hermanos, es la implicación de lo que es un grupo de personas, es la implicación de lo que es la iglesia. La iglesia está aquí dentro de todo este pasaje, hablando de que Dios eligió a los que iba a llamar hacia afuera, hacia Él, a que tengan una relación de hijos, en amor, para que fuésemos santos, para que estuviésemos gozando de las bendiciones que Él nos daría en Cristo Jesús. Hermanos,
La noción de la iglesia está aquí. No en el momento en el que empezamos a reunirnos, sino desde Dios, desde antes de la fundación del mundo, donde Dios dijo, tengo un plan y la voy a llamar mi iglesia, mi iglesia. Y poco a poco se va revelando, hermanos, poco a poco se va revelando. Entonces, conforme a este pasaje, en alguna medida la iglesia termina siendo una expresión de la gloria, de la gracia de Dios al mundo entero. Fíjense lo que dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia. La iglesia ha sido creada para alabanza de la gloria de su gracia. Ustedes, hermanos, aquí en Cardel, son una expresión más de la gloria de su gracia, de la gloria de su gracia. Entonces, diapositiva que sigue, la eclesiología nos apunta a admirar al Señor de la iglesia. Si tú estás en una congregación de personas, si tú has sido salvo y has sido añadido a una iglesia, fue por el plan de Dios, hermanos. Fue por el plan de Dios. Y date cuenta de quién eras tú y quién soy yo. No merecíamos pertenecer al grupo de los redimidos de Dios, porque éramos pecadores. Entonces, cuando hablamos de eclesiología, en principio también nos apunta a admirar a este Señor, al dueño de la iglesia, a Dios. La eclesiología nos debe apuntar en principio al Señor de este pueblo, en aquel que hace el llamado, en el Salvador de los congregados. Hermanos, y nuestro Dios, este Dios, hermanos, que hizo todo esto, es asombroso, grandioso. ¿Cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Qué atributos tiene Dios, por así ponerlo? Bueno, hermoso, soberano, omnisciente, omnipresente, Brisita, inmutable, amoroso. Hermanos, todas estas cosas es lo que Dios es, no solamente para sí mismo, sino en la iglesia. El creador, esto que te acaban de decir, ese es el creador de la iglesia. Ese es el que sustenta la iglesia, el que todo lo conoce, el donde todo está, el inmutable, el soberano, el poderoso. Ese está a favor de ti y de mí en la iglesia. Y cuando hablamos de la eclesiología, hermanos, debemos recordar y apuntar, nuestro Dios es maravilloso, es hermoso. Pero es que Isra, yo tengo muchos problemas en la iglesia. Tenemos problemas en la iglesia. Aquí ustedes, nosotros también en Jalapa. Tenemos problemas en la iglesia. Pero voltemos al cielo, voltemos hacia arriba y veamos que hermoso sigue siendo Dios. Y Él sigue estando con nosotros. Y eso es bueno, hermanos. ¿No es acaso, hermanos, saber esto una buena noticia? Es una tremenda y maravillosa noticia. Versículo que sigue, diapositiva que sigue. Entonces en la eclesiología inicia en Jesús, como Jesús siendo el Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia. Y Jesús es hermoso, precioso, aquel que ha conquistado el pecado y la muerte a través de su sacrificio en la cruz. Aquel que dijo, hay unas ovejas que todavía están fuera de este redil, pero yo voy a dar mi vida por ellas, para que ellas vengan a este redil. Y las llamaré un solo pueblo y serán mi pueblo, mi iglesia. Y yo las cuidaré y estaré con ellos todos los días. Hermanos, pudiéramos experimentar y vamos a experimentar momentos difíciles en la iglesia, en la congregación de los santos. Pero a pesar de todo esto, el creador de la iglesia sigue trabajando en la iglesia. Somos una iglesia en construcción, hermanos. Aquí en Cardel, esta es una iglesia en construcción. En Jalapa es una iglesia en construcción. La iglesia que tenga 100 años de historia es una iglesia que todavía sigue en construcción, en creación, porque todavía no hemos llegado a la culminación de este diseño. Y Él nos sostendrá, hermanos. El mismo Señor y Dios que en Génesis capítulo 1, empezando a crear las lumbreras del cielo, dijo, y esto es bueno. Y después creó la vegetación y dijo, esto es bueno. Y después creó los animales del cielo y de las aguas y dijo, esto es bueno. Y después los mamíferos y dijo, esto es bueno. Ese mismo Dios bondadoso y bueno creó la iglesia y dijo, esto es extremadamente bueno. Pero Israel, es que eso no luce así actualmente. Estoy consciente de eso. Pero desde la visión de Dios,
es, esta iglesia en Cardel es buena. Esta iglesia en Jalapa es buena, porque es mío, es mi iglesia, son mis redimidos. Y de la misma forma que en Génesis capítulo 1, donde Dios expresa su bondad al crear, también en la iglesia, ese mismo Dios dice, mi iglesia, este diseño que acabo de hacer, esto que acabo de crear, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Así que entonces, hermanos, pasamos a la siguiente. La iglesia entonces es el buen diseño de Dios para los que Él ha redimido. Es bueno que estés aquí reunido. Es bueno que formes parte de una iglesia, porque este es el buen diseño de Dios. Es aquí donde Dios te va a formar el carácter. Es aquí donde Dios te va a ayudar a ser más como Cristo. Es aquí donde tú vas a poder edificar a otros y ser edificado por otros. Es aquí donde Dios está desplegando su gloria al mundo entero. Este es el buen diseño de Dios para ti. La iglesia es el buen diseño de Dios para ti. Es el regalo del Padre que dio al Hijo y que el Hijo ha dado a todos sus creados, redimidos. Eso eres tú y yo. Así que, si le pudiéramos poner un título a todo lo que hemos visto en este día, ese es el título. La eclesiología. La iglesia es el buen diseño de Dios para los que Él ha redimido. Hermanos, de todo lo que hemos visto el día de hoy, acerca de la importancia, de la definición de eclesiología, yo quiero que te quedes con esta idea. La iglesia es el buen diseño de Dios. Y pese a las cosas que vayamos viendo en todas las sesiones, no desconectes tu mente de esta idea. Es difícil la disciplina. Es difícil decirle a mi hermano, estás en pecado, mi hermano, porque a veces nos cohibimos. Es difícil la interacción con otros hermanos que son difíciles. Algunos hermanos son difíciles. O yo soy el difícil. Pero no desconectemos la idea de todo este trato, interacción y todo lo que vamos a ver, de que esto es algo bueno para mí. La iglesia es algo bueno para mí, porque es el buen diseño de Dios para mi vida. Hermano, hermana, ¿cuál es tu visión de la iglesia actualmente? ¿Qué valor tienes actualmente hacia la iglesia de Dios? Y estoy hablando de la iglesia local, aquí en Cardel. ¿Qué valor tienes tú para la iglesia? ¿Estás valorando tu iglesia? ¿Qué tanto estamos valorando, no solamente la iglesia, sino valorando que este es el buen diseño de Dios para mi vida? Son preguntas, hermanos, que tú tienes que preguntarte, responder y recordar. Si no lo estabas viendo adecuadamente, puedas recordar que tengas que verlo adecuadamente, porque es algo bueno para tu vida y para mi vida. Vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos das, en el que brevemente hemos hablado acerca de la eclesiología, Dios. Y como hemos visto en principio, este tema, Señor, nos apunta a ti como el creador, el sustentador, el proveedor, el que domina, controla, el Señor bueno y bondadoso, que ha dicho, mi iglesia es mía. Y Señor, aquí hay un pueblo tuyo reunido, Señor. Son tuyos, Señor, son tus hijos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a mirar más a la iglesia como tú la miras, Dios. Más a valorar a la iglesia como tú la valoras, Señor. Señor, gracias por este buen diseño en el cual tú nos has añadido a tu iglesia, Dios. Porque tú eres bueno, Dios. Así que cada día, Señor, conforme avancemos en este estudio de la eclesiología, permite que seamos dominados por esta sola idea. La iglesia es el buen diseño tuyo para mí. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hemos visto. En tus manos estamos. Amén, hermanitos.